Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una introducción a las estructuras repetitivas. Bien, dentro de las estructuras repetitivas o ciclos tenemos principalmente tres. En lenguaje C Sharp también maneja otro tipo de estructura que se llama for each. Este lo vamos a ver más adelante porque se utiliza principalmente con tipos de datos más avanzados, como por ejemplo los arreglos, las uniones, sí, etcétera. Bien, entonces vamos a ver estos primeros tres tipos de ciclos o estructuras repetitivas. Tenemos el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. Estos ciclos, los tres, van a funcionar o van a entrar al cuerpo del ciclo siempre y cuando la condición que se evalúa sea verdadera. Si los tres ciclos llevan una condición, para que se repita un conjunto de instrucciones, necesita ser esa condición verdadera. Cuando la condición no cumple, entonces ya no entran al cuerpo del ciclo. Bien, el ciclo do while se ejecuta por lo menos una vez. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutarse el cuerpo del ciclo. Por el contrario, el ciclo while y el ciclo for lo que van a hacer primero es evaluar la condición. Si esa condición es verdadera, entonces entran al cuerpo del ciclo. Si la condición es falsa, el cuerpo del ciclo, las instrucciones que están dentro del cuerpo del ciclo, nunca se van a ejecutar. Para que la condición se vaya cambiando, debe de incluirse una variable de control que se llama contador. Este contador se va a incrementar cada vez que se ejecuta un paso o un ciclo y se va actualizando. ¿Para qué? Para que cheque la condición. Si no tenemos una variable de control, un contador, nuestro ciclo puede irse al infinito y más allá. Hay que tener cuidado con nuestras condiciones y sobre todo cuando involucramos contadores en la condición, debemos tener cuidado de actualizar o de modificar nuestro contador dentro del cuerpo del ciclo para que la condición en algún momento ya no se cumpla y pueda salir del ciclo. Si no lo hacemos, vamos a entrar a un ciclo infinito. Ok, entonces los ciclos van a repetir una sentencia o una instrucción o un conjunto de estas un número de veces determinado. Hay dos tipos de ciclos. Aquellos donde conocemos cuántas veces se va a repetir. El ejercicio nos va a decir, tenemos 50 alumnos, tenemos 100 profesores, tenemos 1000 empleados, 50 calificaciones, etcétera, etcétera. Y los ciclos, también hay ciclos donde ejercicios donde no nos dice cuántas veces se va a repetir. Cuando no nos dice cuántas veces se va a repetir, generalmente vamos a utilizar una pregunta para indicar si queremos que se siga repitiendo o no el ciclo. También se puede utilizar un centinela, que más adelante vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces podemos nosotros estar dentro del ciclo mientras una condición se cumpla. Si hablamos del ciclo while y del ciclo for, la condición debe cumplirse para poder entrar al cuerpo del ciclo. Si hablamos del ciclo do while, por lo menos se va a ejecutar una vez. Y cuando termina de hacer el cuerpo del ciclo, checa la condición. Si esa condición es verdadera, vuelve a repetir el cuerpo del ciclo. Pero si no, entonces sale del ciclo y continúa con lo que está después de este ciclo. Bien, cabe aquí resaltar que cada repetición del ciclo se le llama iteración, o también algunos autores lo llaman como paso. Bien, dentro de los ciclos tenemos dos variables que vamos a utilizar mucho, dos tipos de variables especiales. Los contadores y los acumuladores. Vamos a ver primero el contador. Hay que memorizarse esta función, esta fórmula, esta ecuación, donde tenemos que un contador va a ser igual a el contador más un valor constante. Este valor constante siempre va a ser el mismo, nunca se va a modificar dentro del cuerpo del ciclo, salvo casos muy especiales posiblemente. Bien, dice, un contador entonces es una variable que generalmente va a ser de tipo entero, cuyo valor se puede incrementar o decrementar en cada iteración, en cada repetición del ciclo. Si generalmente se le conoce, bueno, se le llama como contador. En el caso, cuando veamos los arreglos, se utiliza la variable i para indicar índice o index. Y bueno, el contador se va a utilizar de esta forma. Primero, antes de que comience el ciclo, se le debe de inicializar, es decir, se le debe de asignar un valor inicial. Después se va a modificar dentro del cuerpo del ciclo, ¿sí? Es decir, se debe de actualizar esa variable, como les comenté hace un momento, para que la condición en algún momento sea falsa y pueda salir del cuerpo del ciclo. Por lo general, se incrementa en una unidad, depende mucho del ejercicio que vayamos a resolver. Y bueno, aquí tenemos contador es igual a contador más 1. Lo que significa que mi variable cont se va a incrementar en una unidad o en 1 y se asigna nuevamente a la variable cont. Es decir, si cont valía 1 antes de esta instrucción, cuando realiza la instrucción, el valor de cont ahora será 2. También se puede decrementar.
y tenemos, por ejemplo, cont es igual a cont menos 1. Con igual a con más 1, este 1 es este valor constante, que siempre va a ser 1, 2, 3 o el número que nosotros aquí le indiquemos dependiendo el problema que vayamos a resolver. Ok, hay varias formas de incrementar los contadores. La primera forma es contador igual a contador más un valor constante. En el caso de que solamente lo incrementemos en 1, entonces ponemos cont más más. Otra forma también es esta forma simplificada, que tenemos cont más igual al valor constante. Si hablamos de decrementar, bueno, cont es igual a cont menos el valor constante. Cont menos menos solo se decrementa en 1. Y la forma simplificada, cont menos igual al valor constante. Bien, la segunda variable que vamos a utilizar generalmente dentro de los ciclos son los acumuladores. A diferencia de los contadores que se van a incrementar en un valor constante, los acumuladores se van a incrementar en un valor variable. Hay que aprendernos esta fórmula, esta ecuación: acumulador es igual a acumulador más un valor variable. Los acumuladores tienen la misión de almacenar los resultados sucesivos, es decir, acumular resultados. Los acumuladores también se inicializan. Por ejemplo, si llamamos a un acumulador, vamos a poner acum es igual a 0. Cuando vamos a hacer sumas sucesivas dentro de un ciclo, generalmente el acumulador se va a inicializar a 0. Si hablamos de multiplicaciones sucesivas, mi acumulador se debe de inicializar en 1. Porque si vamos a hacer multiplicaciones sucesivas, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces, si dentro de mi problema voy a tener multiplicaciones sucesivas, entonces mi acumulador, que también se le puede llamar multiplicador en este caso, debe de inicializarse en 1, ¿sí? Para no obtener un resultado de 0. El valor inicial puede cambiar dependiendo de la naturaleza de nuestro problema a resolver. Luego, dentro del cuerpo del ciclo, vamos a encontrar esta forma. Acumulador es igual a acumulador más n, donde n, recuerden, es un valor variable. Este valor puede variar, a diferencia de, nuevamente, el contador, que siempre va a ser un incremento en un valor constante. Este es un incremento o una acumulación en un valor variable. Otra manera de escribir nuestro acumulador es igual utilizando la forma simplificada, que es acum más igual a n. También podemos decrementar los acumuladores, y aquí en lugar de acum es igual a acum más n, podríamos tener acum es igual a acum menos n. Y acá, en lugar de acum más igual a n, podríamos tener acum menos n. Debemos tomar en cuenta lo siguiente cuando trabajamos los ciclos. Siempre debemos de saber cuántas veces se va a repetir nuestro ciclo, es decir, cuántas iteraciones, cuántos pasos va a tener. Lo segundo que debemos identificar, o tomar en cuenta más bien, es qué es lo que queremos que se repita, qué es lo que se va a repetir, qué es lo que va a ir dentro del cuerpo del ciclo. Además, vamos a identificar en aquellos problemas que nos indiquen la cantidad de veces que se debe realizar, el valor inicial, un valor final y un incremento o decremento. No siempre vamos a poder tener un valor inicial y un valor final. Les comentaba hace un momento que va a haber problemas donde no nos va a indicar cuántas veces se repite el ciclo, cuántas iteraciones va a haber en el ciclo. En ese caso, pues no vamos a tener un valor inicial, ni un valor final, ni un incremento o decremento. Sí, vamos a ver algunos ejercicios donde utilicemos tanto problemas donde vamos a identificar un valor inicial, un valor final, un incremento o decremento, y problemas donde no nos van a indicar cuántas veces se va a repetir, pero sí tenemos que saber hasta cuándo se va a repetir, ya sea con un centinela o con una condición donde hacemos una pregunta si queremos que se repita o no nuestro ciclo. Bien, en el siguiente video vamos a ver el ciclo while y algunos ejemplos.